la electroestática. ¿Qué es la electroestática? Es la parte de la física que estudia las propiedades, leyes, fenómenos de las cargas en reposo, ¿sí? Para empezar a hablar de la electroestática, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo es que ha venido evolucionando hasta nuestros días, ¿sí? En términos, lo que tiene que ver con la parte electroestática. Aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, Tales de Mileto, de él no se conoce mucho, pero se tienen algunas ideas previas de lo que él habló con respecto a la electroestática. Tales de Mileto observó que en la resina de los árboles, que es como una especie de miel de abejas endurecida, ¿sí? De los árboles viejos, sale una resina. Cuando él la frotaba, lo frotó con un piel, observó que tenía unas características muy parecidas a lo que en esa época ya conocían ellos como los imanes, ¿sí? Aunque los imanes lo hacían con metales, pero esta resina lo hacía ¿con qué? Con hojitas secas o con semillitas. ¿Qué hacía? Lo que él observó es que existía una fuerza que no supo cómo definirla, pero que atraía ese tipo de semillas hacia el ámbar cuando era frotado con algún tipo de lana, ¿sí? Como les decía, de Tales de Mileto es muy poco lo que se conoce, pero se dice que él decía que el agua era el constituyente primario de todo lo que había en el universo. Tenía esa teoría. Incluso hablaba de que existía en algunos elementos una especie de alma que era la que hacía que de pronto cuando se friccionaba se vieran esos comportamientos en la materia, o sea, ese tipo de cargas o movimientos de la carga. Realmente lo que comentó Tales se creyó por aproximadamente 2000 años, o sea, esa parte de la electrostática se estancó. Sin embargo, se hablaba, durante el transcurso se hablaba de que en la materia existía un elemento interno que era el efluvio, y que el efluvio, específicamente en el ámbar, era el que hacía, que era una especie de fluido que estaba dentro de la materia, que hacía que atrajese los cuerpos. O sea, ese fluido creaba una especie de simpatía ante los cuerpos, que era el que hacía que atrajese los cuerpos, ¿sí? William Gelbert, se podría hablar que William Gelbert, aproximadamente siglo XV, o sea, después de 2000 años, retomó parte de lo que se había hablado de la electrostática. Él realmente era un médico inglés, ¿sí? Pero en una de las partes de su vida retomó lo que tiene que ver con se interesó por la parte de la electricidad. Y William Gilbert observó que no solamente el ámbar, al ser frotado, creaba algún tipo de carga eléctrica, ¿sí? O algún tipo de enamoramiento. O sea, él lo que observó es que él utilizó diferentes materiales y observó el mismo comportamiento, ¿sí? Utilizó el cuarzo, utilizó digamos el diamante, utilizó varios elementos, incluso el caucho, y observó que muchas veces sucedía lo mismo que lo que sucedía con el ámbar, ¿sí? Entonces él lo que vino a determinar es que realmente no solamente el ámbar tenía esas características, sino que existían algunos elementos que al ser friccionados con la materia producían también el mismo tipo de características. Nosotros actualmente ya sabemos que cuando se fricciona la materia existe algún tipo de carga eléctrica, ¿cierto? Las cargas eléctricas se van, digamos, la fricción hace que me produzca algún tipo de carga eléctrica o estática, ¿sí? Resulta que William Gilbert creó un elemento que era el versorium, que era más o menos como lo que tengo acá, una especie de veleta, que era muy sensible ¿a qué? A las cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, la veleta, ¿qué hacía? Cuando él friccionaba la materia con algún elemento, él observaba y lo acercaba al versorium y observaba que él se dirigía, o sea, me permitía identificar si un cuerpo tenía carga o no tenía carga. No necesariamente
identificaba si era positiva o negativa, no, simplemente identificaba si tenía carga con su movimiento. Es más o menos un tipo de electroscopio de la antigüedad, ¿sí? Resulta que William Gilbert nunca observó que hubiera repulsión de las cargas. Después de la muerte de William Gilbert, llegó un monje italiano llamado Niccolò Cabeo, y en una de sus, investigaciones, o sea, observó que existían algunos elementos que no solo se atraían, sino que había una especie como de repulsión de la materia. Esto lo observó él, y más adelante un francés, François Dufay, retomó todo lo que habían hecho y quiso comprobar que realmente, si realmente lo que Niccolò Cabeo había dicho era cierto, y observó que sí realmente existía un tipo de comportamiento de la materia en donde también existía la repulsión, pero también existía la atracción, ¿sí? Entonces, en este momento ellos utilizaron elementos como el vidrio, ¿sí? Que al frotarlo con seda producía algún tipo de atracción o repulsión de cargas, pero también sucedía lo mismo que con la resina, ¿sí? La resina también hacía el mismo procedimiento. Entonces lo que dijo François Dufay era que existían dos tipos de fluidos, no era uno solo, sino que eran dos tipos de fluidos. Uno llamado vítreo, debido al vidrio, al frotarse con la seda, y otro llamado fluido resinoso. ¿Debido a qué? La resina, ¿no? Pues debido a la resina, ¿sí? Debido a la resina. Entonces, él habló de que existían dos tipos de fluidos dentro de la materia, que era lo que hacía que de una u otra manera existiera atracción o repulsión entre las cargas, por decirlo así. Al mismo tiempo, pero aquí en Norteamérica, Benjamin Franklin observó lo mismo. Benjamin Franklin, ¿quién es? Es el mismo que hemos escuchado nosotros sobre el inventor del creador del pararrayos, el de la historia de la cometa, ¿sí? Él realmente no le dedicó mucho tiempo a lo que tiene que ver con la parte de la ciencia. Él más bien se dedicó a la parte política, sino que en una parte de su vida dedicó algo al estudio científico de las cargas eléctricas, porque estaba de boom a nivel, por decirlo así, a nivel del mundo estaba de uno que tenía que ver con las cargas eléctricas, y él dedicó una parte de su vida a esa investigación, y también le debemos a él varios aportes de lo que tiene que ver con la parte electrostática. Benjamin Franklin básicamente fue un político norteamericano, y es más reconocido porque él participó en una de las guerras de las colonias inglesas, y debido a esto es más catalogado como un héroe nacional en Norteamérica. Sin embargo, el aporte que él le hizo a lo que tiene que ver con la electricidad es que él observó lo mismo que había observado François Dufay, sino que, a diferencia de François Dufay, él en vez de llamar electricidad vítrea o resinosa, llamó que cargas positivas y cargas negativas. O sea, fue la misma, pero con diferentes conceptos, porque no desconocía el concepto que estaba manejando François Dufay en Europa, ¿sí? Sin embargo, Benjamin Franklin volvió a retomar la idea de un solo fluido, y decía que había un fluido que era el que permitía que hubiera la atracción entre las cargas, por decirlo así, aunque él ese fluido lo tomaba como si fuera positivo. Actualmente ya sabemos que eso no funciona así, que sí exactamente hay un movimiento, reordenamiento de cargas en los elementos que hace que haya la atracción o la repulsión, pero realmente lo que se mueven son los electrones, ¿sí? Y los electrones ya sabemos que son, o actualmente sabemos, o los identificamos como cargas eléctricas negativas, ¿sí o no? Entonces, digamos que el primero, aquí recordando algo, el primero en hablar de electricidad fue William Gilbert. William Gilbert habló de electricidad, porque es un derivado del ámbar en el griego, ¿sí? Y a él se le conoce como el padre de la electrostática. Sin embargo, con los aportes de Benjamin Franklin, se llegó como a concluir de una mejor manera lo que actualmente estamos retomando, o sea, los conceptos. Muchos de los conceptos que dijo Benjamin Franklin es lo que actualmente se están manejando.
todos estos muchachos aportaron bastante a lo que tiene que ver con el estudio de la electrostática, pero a nivel ¿qué? Cualitativo, ¿sí? Llegó un momento en la ciencia que querían mirar de qué forma podían cuantificar toda esa información que ellos habían dado y necesitaban involucrar de pronto algún tipo de ecuación que me resumiera toda la información que ellos habían observado. Entonces se pusieron en el estudio varios investigadores del momento. Incluso en la antigüedad Newton también ya lo había hecho, ya había intentado estudiar algo que tenía que ver con la parte de cargas eléctricas, ¿sí? Y él decía que de una u otra manera las cargas eléctricas funcionaban como funciona, digamos, lo que tiene que ver con el sistema planetario, ¿sí? O con lo que tiene que ver con la gravitación universal. Eso lo dijo en la antigüedad Newton. Llegó un señor llamado Charles Coulomb y retomó todo lo que estos muchachos habían dicho y tuvo en cuenta las ideas de Newton y bajo una máquina o una balanza de torsión logró comprobar de que exactamente pudo cuantificar una ecuación matemática que es lo que hoy se conoce con el nombre de la ley de Coulomb. ¿Sí me entendió? O sea, todo lo que han dicho estos muchachos, él lo llegó y lo cuantificó en una ecuación matemática y esa es la que nos aparece como la primera ley de la electrostática. Se conoce con el nombre de la ley de Coulomb, debido a él. ¿Qué dijo Coulomb? Él lo que observó fue lo siguiente, que entre dos cargas eléctricas, cuando aumentaba una de las cargas, la fuerza también aumentaba, era directamente proporcional a la carga que se aumentaba. Si yo duplicaba una carga, pues se me duplicaba la fuerza. Si yo triplicaba una carga, se me triplicaba la fuerza. Cualquiera de las dos cargas que se aumentaran o se triplicaran, iba a haber un aumento directamente proporcional en la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si yo duplico una carga y triplico una carga, la fuerza electrostática entre las dos cargas se va a sextuplicar, o sea, va a ser 6 veces mayor, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo que él concluyó es que la fuerza era directamente proporcional a las cargas, ¿sí? Pero, retomando lo que había dicho Newton con respecto a la gravitación universal, y que ya Cavendish había descubierto con una máquina de torsión, había descubierto la constante de gravitación universal, él dijo que de una u otra manera también se observaba que cuando la distancia se aumentara, se duplicara, si duplicaba la distancia, la fuerza se cuadruplicaba, la fuerza electrostática se cuadruplicaba. Si triplicaba la distancia, la fuerza electrostática se disminuía 9 veces la fuerza electrostática. Si aumentaba 4 veces la distancia, la fuerza electrostática disminuía 16 veces su fuerza de atracción o repulsión. Entonces que existía una constante con respecto a la distancia que a medida que se aumentaba, esta se duplicaba al cuadrado, o sea que era inversamente proporcional a la fuerza, ¿sí? Disminuía la fuerza con respecto a la distancia al cuadrado de acuerdo a la distancia que se tomaban las cargas. Entonces, desde ese punto de vista, concluimos con una ley que dice que la fuerza de atracción o repulsión ejercida por dos cargas de igual o diferente signo, hablemos de carga en ese caso, es directamente proporcional al producto de estas, o sea, directamente proporcional al producto de las cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso fue lo que se concluyó en la ley de Coulomb. ¿Listo? Él hablaba de que existía una constante electrostática en el vacío o en el aire, y esa constante electrostática toma el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado en el MKS. En el CGS lo toma como una dina centímetro cuadrado por estar coulomb al cuadrado. ¿Listo? Por ahora dejemos hasta ahí, en la próxima clase.